Hola, buenas tardes, estimados alumnos de argumentación de cuarto medio. Espero que estén muy bien, espero que se encuentren estudiando. Bueno, antes de comenzar este video educativo de argumentación, me gustaría tocar algunos puntos referentes a las actividades. Bueno, sé que las actividades de argumentación han sido un poco difíciles, tal vez han sido un poco tediosas, y yo creo que esto se debe a que, pucha, no nos hemos podido ver directamente. Gran parte del desarrollo de estas actividades se necesitan llevar a cabo con la tutoría del profesor para decir en qué momento se están equivocando, cuándo están yendo bien. Por eso yo sé que ha sido muy difícil. Es por eso que voy a dar un poco más de plazo en cuanto a la entrega de actividades y de todas maneras vamos a hacer una retroalimentación y las vamos a retomar en el momento en que podamos volver a clases presenciales. Bien, entonces para poder comenzar esta presentación de argumentación, vamos a dirigirnos directamente con una retroalimentación de los contenidos que ya hemos visto. Bien, hasta el momento estamos viendo gramática española, orden básico del español. Bien, como les dije, para poder comenzar es necesario partir por la retroalimentación de las actividades que hemos visto. En la actividad de aprendizaje número 1, que vimos en la primera sesión, partimos por conocer la importancia de analizar la profundidad de una respuesta mediante un análisis lógico y argumentativo, ¿cierto? Mediante una respuesta común y corriente ante una pregunta que ustedes mismos respondieron. Bueno, en esta actividad, como ustedes pudieron darse cuenta, dieron una respuesta a una pregunta que podía tener más de alguna respuesta, ¿cierto? En donde ustedes tenían que argumentar con algunas premisas y después analizar su misma respuesta. Primero un análisis desde el punto de vista lógico, ¿cierto? Viendo cuáles eran sus premisas y cuál era la conclusión a la que ustedes llegaban, para después poder hacer un análisis argumentativo de su misma respuesta filosófica en este caso, ¿cierto? Bueno, el objetivo de esta actividad, como fue explicitado en la misma guía, era para que ustedes pudieran ver, para que pudieran ver y analizar en realidad sus propias respuestas, ¿bien? Para ver si estaban redactadas lógicamente y coherentemente, ¿ya? Esta es la primera forma de aproximación para poder ver si nuestros escritos están correctamente escritos, ¿cierto? Bueno, la actividad número 2 que vimos versaba directamente en donde pudimos retomar algunos conocimientos sobre el lenguaje que habíamos aprendido hace algunos años de gramática española, ¿cierto? Acá tomamos específicamente contenidos, me parece que desde sexto básico hasta primero medio, ¿bien? En donde los volvimos a tomar, ¿cierto? Volvimos a comprender otra vez estos elementos para después volver a aplicarlos, ¿cierto? Tratar de analizar morfológica y sintácticamente algunas oraciones que yo les di. En este caso vimos principalmente lo que es un sustantivo, un adjetivo, un artículo, un verbo, una preposición, ¿cierto? Que son palabras que normalmente nosotros las ocupamos en el mundo académico, en el lenguaje, pero al momento de nosotros analizarlas ya se pone un poquito más difícil, ¿cierto? Ahora vamos a ver un nuevo tema de esta sesión número 3, ¿ya? Que es específicamente sobre los verbos, ¿ya? Y sobre el orden básico de sintaxis en español. Principalmente, ¿por qué vamos a ver los verbos? Aunque los verbos no van a ser evaluados mediante la actividad en esta guía, es muy importante que los toquemos, ya que vamos a volver a hablar un poquito de los verbos cuando nos veamos presencialmente. Nosotros dijimos que el lenguaje crea realidades, en tanto que al conocer más palabras, uno maneja más palabras, ¿cierto? Cuando uno conoce un sentimiento nuevo, comienza a sentirlo. O si uno conoce un fenómeno natural nuevo, como lo es el arrebol, uno comienza a verlo. ¿No es así? Me parece que ya hicimos este ejercicio durante las clases presenciales. Entonces, al conocer más palabras, nuestro campo semántico crece un poco más. Tenemos que saber que nosotros, en nuestro idioma español, tenemos una cantidad muy grande de tiempos verbales, ¿cierto? Normalmente los utilizamos casi todo al momento de hablar, sin embargo, es necesario reconocerlos ordenadamente por su nombre técnico, dado que, aunque los ocupamos muchos, no solemos analizarlo. Pero es muy importante la riqueza de los verbos en el español, ya que pueden lograr una complejidad mayor en cuanto al entramado semántico que uno puede expresar mediante el lenguaje. Es muy importante eso. Es por eso que en este momento me di la libertad de mostrarle cuáles son los verbos en el idioma del español. Bien, tenemos que notar que los verbos en el español son bastantes. Ya voy a marcar acá algunas cosas para que podamos ir resaltándolas y viéndolas a cabalidad. Por ejemplo, nosotros acá
tenemos dos tipos de voz. Está la voz activa y la voz pasiva de los verbos, ¿ya? También podemos notar que los verbos son tiempos simples, tiempos compuestos, tiempos simples de la voz pasiva y tiempos compuestos de la voz pasiva, ¿ya? Ahora tenemos que ver que dentro de la morfología verbal tenemos el modo indicativo. El modo indicativo representa acciones simples, como por ejemplo, voy a comprar pan, manejaré al colegio, etc. ¿Ya? Y también tenemos el modo subjuntivo. El modo subjuntivo son aquellos tiempos verbales que indican ideas, como podríamos ir a comprar o me gustaría tanto, tanto, ¿cierto? Indican ideas en general. Dentro de los verbos del indicativo, estos son los verbos de voz activa. Está el presente, pretérito perfecto simple, futuro simple, potencial simple, ¿ya? Y dentro de los tiempos compuestos del modo indicativo está el pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior, futuro compuesto y potencial compuesto, ¿ya? Asimismo, de los modos subjuntivos tenemos el presente, pretérito imperfecto, futuro simple, tenemos el pretérito compuesto, el pretérito pluscuamperfecto, el subjuntivo, y el pretérito compuesto, ¿ya? Por el momento vamos a dejar de lado estos verbos de aquí para que podamos analizar bien la riqueza semántica de estos de acá. Por ejemplo, en el español existe este tiempo de acá. Es muy importante que lo noten porque les voy a dar un ejemplo de vida. Nosotros tenemos este tiempo llamado el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, ¿ya? Que es, por ejemplo, decir hubiera o hubiese sido. Amado acá está como por ejemplo. Pero nosotros en el español tenemos muchos tiempos verbales que no existen en otros idiomas. Por ejemplo, en el alemán no existe el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Ellos no pueden indicar una idea pasada. Ellos no pueden indicar algo que hubiesen deseado hacer. Por ejemplo, yo acá en español puedo decir me hubiese gustado ganarme la lotería. Eso es un deseo, pero es un deseo en pasado, ¿ya? Ese tiempo no existe en otros idiomas. Es propio de nuestra cultura española para poder, como recurso literario originalmente, ¿bien? Y así podemos notar que todos los tiempos verbales, nosotros los ocupamos mucho, ¿cierto? El pretérito imperfecto del modo indicativo es amaba, es un tiempo muy ocupado, ¿cierto? O el pretérito imperfecto es amara o amase, del modo subjuntivo. Así podemos ver que existen muchos verbos, nosotros ocupamos muchos y en algún momento me gustaría que pudiésemos analizar los verbos. Bien, para poder continuar e ir avanzando con esta actividad que vamos a hacer esta clase, vamos a hablar un poco de lo que es el orden sintáctico básico en el español. Bien, si bien nosotros vimos lo que la morfología significaba el análisis de una palabra solita, ¿ya? Vamos a entender que la sintaxis o el orden sintáctico es qué función cumple esa palabra en el resto de la oración. Es por eso que para poder entender el orden sintáctico básico en el español vamos a hacer unas primeras aproximaciones. Primero, tenemos que saber que el idioma español es un idioma que proviene del latín. Un 95% de nuestras palabras en latín provienen de nuestras palabras en español provienen del latín. Bien, cuando el latín es un idioma de orden libre. Esto quiere decir que el sujeto está en cualquier lado de la oración, el predicado está en cualquier lado, el verbo está en cualquier lado. En general, no hay un orden establecido para el sujeto, verbo, predicado. Sin embargo, nosotros, en nuestro idioma español, cuando comunicamos algo, sin pensarlo, ordenamos nuestro idioma con una estructura definida. Es decir, el orden básico de la sintaxis en español sirve para comunicar ideas o oraciones con coherencia gramatical, que son fácilmente entendidas y esta estructura suele repetirse. Por ejemplo, cuando yo digo el profesor está haciendo clases, nos damos cuenta que aquí hay una oración muy ordenada. El profesor es el sujeto, está es el verbo y haciendo clases vendría siendo el predicado. Bien, entonces, al realizar cualquier escrito en nuestros estudios, debemos ordenar nuestros escritos considerando sujeto, verbo y predicado, en ese orden en lo posible, ya que ese es el orden establecido estándar más básico que existe en el español. Nos sirve para poder delimitar nuestro lenguaje y poder dar ideas con coherencia y cohesión, para poder escribir ordenadamente en general. Bien, ahora bien, sobre las actividades que van a tener que realizar. Bien, para poder comenzar acá, va a ser necesario que tome una pluma y comencemos a hacer un pequeño análisis de oraciones en sujeto, verbo, predicado.
Del ítem 1 de las actividades que ustedes van a tener que llevar a cabo en su casa. Bien, voy a explicar el ítem 1 y el ítem 2. Ustedes tienen que tomar apuntes, tratar de comprenderlo, entenderlo y llevar a cabo sus actividades. Cualquier duda o consulta que tengan más adelante, igual pueden escribir. Bien, entonces comenzamos analizando la primera oración. Acá tenemos la oración ven, debes hacer tu cama. Acá el sujeto no es muy evidente, pero les voy a explicar qué es lo que pasa. Acá el verbo, podemos notar rápidamente, es ven, ¿cierto? Este es el verbo. Pero acá el sujeto no está. Aquí pasa una situación bastante especial. Acá se le llama sujeto tácito. Es decir, sujeto tácito. Esto significa que el sujeto no está explícito, no se ve. Uno tiene que sacarlo, ¿ya? Solamente por conclusión. O sea, si aquí estamos en un verbo que dice ven, acá hay una persona específica que es la que tiene que hacer la acción del verbo. Acá específicamente la persona es tú. Tienen que recordar los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entonces acá el verbo es ven con sujeto tácito tú. Y posterior a hacer tu cama sería el predicado, ¿cierto? Predicado. Perfecto. En cuanto a la oración número 2, corrieron muy rápido cuando salieron los perros. Acá pasa algo bastante similar a la oración anterior, ¿cierto? Acá corrieron vendría siendo el verbo y acá también tenemos un sujeto tácito. Acá no aparece el sujeto, ¿cierto? Aquí, ¿cuál sería el sujeto? Sería, recordando los pronombres personales, ellos, ¿cierto? Ellos corrieron muy rápido cuando salieron los perros, ¿cierto? Aquí no aparece el verbo. Y corrieron muy rápido cuando salieron los perros, acá está el predicado. Aunque esto parezca fácil, jóvenes, en algún momento puede que uno se confunda pensando que aquí, por ejemplo, los perros podrían ser el sujeto, pero esto no es así, ¿ya? Finalmente, la última que vamos a analizar acá es una con un orden simple. Por ejemplo, el profesor, acá está el sujeto. Realiza, acá tenemos el verbo. Y clases en línea, acá tenemos el predicado de la oración. Bien, me interesa que ustedes solamente identifiquen sujeto, verbo, predicado. Cuando el sujeto no esté, tienen que especificar sujeto tácito, yo, tú, él, nosotros, vosotros o ellos, que son los posibles. Bien, continuamos con el siguiente ítem para que puedan notar que acá hay un ítem 2, ¿cierto? Que aquí me interesa que ustedes respondan a las siguientes preguntas simples considerando el orden básico del lenguaje en español. Identifique las partes. Acá yo, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta como, por ejemplo, ¿cómo hacer las clases en línea? Yo quiero que ustedes me respondan ordenadamente siguiendo estos lineamientos de escribir en sujeto, verbo, predicado y me respondan, por ejemplo, ¿cómo hacer las clases en línea? Yo les respondería: el profesor, sujeto, acá vendría siendo el verbo, se conecta para subir la clase. Esto vendría siendo el predicado verbal. ¿Ven? Aquí hay una respuesta muy ordenada respecto a esa pregunta. Otra pregunta, por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿prefieres felicidad o dinero? Y acá uno tiene que responder abiertamente, de manera breve y ordenada, ¿cierto? Yo escribí, la felicidad, es el sujeto, es... Acá tendría el verbo y el predicado más importante que el dinero. Predicado verbal, ¿cierto? Acá, si es que yo les hago una pregunta como ¿cuándo te lavas los dientes? Yo esperaré una respuesta breve y ordenada como la siguiente. Los dientes, sujeto, deben ser lavados. Aquí está el verbo, pero igual si solo marcan deben ser lavados, eso. Bien, y 3 veces al día, esto sería el predicado. Me interesa que ustedes intenten responder de manera breve y ordenada, dependiendo de cuál sea la oración. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro, bien, espero que puedan hacer sus actividades y cualquier duda o consulta que tengan al respecto, pueden hacérmela con toda confianza. No hay ningún problema, bien, espero que estén muy bien. Saludos.